¿Qué tal estáis todos? Saludos, buenos días, bienvenidos al Magazine de Amigos, bienvenidos a la programación de Radio Solidaria, jueves 28 de marzo 2024. Estamos a puntito de terminar la semana, estamos a puntito también de terminar este mes número 3 del año. Abril, que está a las puertas de comenzar prácticamente. El próximo lunes, el mes número 4 del año, estará con nosotros. Con este mes que dejamos atrás, continuamos con las borrascas. Marzo se va a despedir con la borrasca Nelson, que va a mantener la inestabilidad durante lo que resta de Semana Santa. En unos minutos con nosotros, Mario Picazo, con la previsión del tiempo. En unos minutos también estaremos con el espacio de noticias. Noticias de última hora que ofrecen los periódicos nacionales. Comentaremos también alguna noticia que no te ofrecen los medios. Y si no desconectas, en menos de 5 minutos, primera reflexión del programa. Reflexión que podrás encontrar en Telegram, en iVoox, en Spotify y en el canal de YouTube de Radio Solidaria. Si a lo largo de esta mañana escuchas alguna reflexión y la quieres recibir en tu teléfono, a través de WhatsApp o a través de Telegram, escríbenos 607-824-824. Estoy preparado. Estoy con muchas ganas de estar contigo en este jueves. Jueves que podríamos decir juernes, ya que mañana no estaremos con la audiencia. Mañana día festivo. Bueno, prácticamente desde este día y desde el miércoles ya muchas personas han dejado de trabajar, unos días van a desconectar, otros a lo mejor tenéis que trabajar hoy jueves, mañana viernes, incluido el fin de semana. Mucho ánimo, en cuanto puedas descansar, hazlo. Y si puedes descansar disfrutando con tu familia, hazlo también. Desde Radio Solidaria, buenos días con alegría. Tell Riley, baby, next time he come to town, if he needs somewhere to lay his body down. Tell Riley he's welcome to stay. Mark my words, he's gonna be big someday. I'm leaving Memphis, old Booker's got to go. Mr. Melrose sent a telegram from Chicago. That's the man making records on me. Wants to make some more. I'm gonna sing my song till my throat gets sore. So tell Riley, baby, next time he come to town, if he needs somewhere to lay his pallet down. Tell Riley he's welcome to stay. Mark my words, he's gonna be big someday. Folding money and a fancy dress for you and I get back. Showbiz working on Parchment Farm, that's a natural fact. Lester Melrose, he fits my parole. I thank him with my heart and soul. I'm so glad to be a free man again. Tell Riley, baby, next time he come to town, if he needs somewhere to lay his pallet down.
a book said he could stay. And mark my words, mark my words, mark my words, he'll be big king someday. Estás escuchando Radio Solidaria. La armadura de Dios es una metáfora en la Biblia. Puedes encontrar este pasaje en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante. Esta armadura nos recuerda a los cristianos la realidad de la batalla espiritual. La armadura de Dios, y este pasaje de Efesios, capítulo 6, describe la protección disponible para ti y para mí a la hora de combatir. Recordar que la batalla no es carnal, no es humana, es espiritual. La armadura que los cristianos están llamados a ponerse está compuesta por el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando habla de gobernadores de las tinieblas, no está hablando de gobiernos naturales. Está hablando de diablos, de demonios, que ahora mismo están detrás de los gobiernos mundiales. Y son los que maquinan, dirigen, controlan a esas personas para que hagan mal. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. En este pasaje, Pablo nos está invitando, animando, exhortando a que todos nos vistamos con la armadura de la palabra de Dios, esa armadura de Dios. Además de todo esto, tomad el escudo de la fe con el cual puedes apagar todas las flechas encendidas del maligno. Toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vestirse a diario con la armadura de Dios puede parecer abstracto. Para muchos a lo mejor ridículo, pero con la oración y la práctica, tú y yo podemos comprender y sobre todo implementar los hábitos de ponernos día a día la armadura de Dios. Hoy me quiero centrar en una parte de esa armadura de Dios. Ante todo, saludamos a toda la audiencia que está siguiendo estos mensajes. Gracias a todas las personas que compartís estos vídeos. Este espacio de reflexión en unos minutos lo compartimos en Telegram. Si quieres unirte al grupo de Telegram, en la descripción de esta reflexión puedes encontrar el enlace. Escríbeme un WhatsApp y yo con mucho gusto te comparto el enlace oficial de Radio Solidaria. En la Iglesia es posible que hayamos oído hablar de los elementos de la armadura de Dios. Digo Iglesia, como también puedo mencionar eventos, campamentos, retiros. De hecho, en los últimos años, en diferentes campamentos para adolescentes y para niños, hemos hablado sobre la armadura de Dios. Quizás
no has analizado profundamente cada pieza de esa armadura, o sí lo has hecho. La armadura no es una armadura literal, es una armadura, como ya sabes, espiritual. Esta armadura metafórica de Dios nos ayuda a bloquear los golpes del diablo, como se describe en Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a leerlo de nuevo porque es un versículo que nos anima a todos a que cada día nos pongamos esa armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Otro versículo que hemos leído menciona, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Me gusta esta parte. Sobre todo, sobre todas las partes de la armadura, tomad el escudo de la fe. Es decir, que el escudo de la fe es lo más importante de esa armadura de Dios. Todas las partes son importantes. Pero aquí Pablo está diciendo, sobre todo, sobre todas las piezas de esa armadura, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la batalla espiritual se libra cada día. Cada día tú y yo estamos en guerra. Cada día necesitamos el escudo de la fe. Aunque pueda parecernos extraño, en la sociedad en la que vivimos, debemos ponernos esa armadura para la batalla. Una sociedad que cada día está perdida. La sociedad en la que vivimos está en pecado, está en oscuridad, está en tinieblas. Y tú y yo tenemos que ponernos esa armadura de Dios. A menudo podemos olvidar que una batalla espiritual se libra alrededor de nosotros todos los días. Como dice el versículo en la segunda carta de Corintios, capítulo 10, verso 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y si no nos ponemos nuestra armadura, nos quedamos en una posición vulnerable en el campo de batalla espiritual. El escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe en la palabra de Dios? El escudo de la fe nos protege de los dardos de fuego del maligno. Cuando pensamos en el escudo de la fe, puede venir a nuestra mente un escudo con un borde circular, que puede proteger la parte superior del torso, en el mejor de los casos, pero espiritualmente nos protege de los dardos de fuego del maligno. Y cuando Pablo escribió este pasaje en Efesios, probablemente tenía imágenes diferentes en la mente. Los escudos romanos, según el tipo, podían proteger una buena parte del cuerpo, especialmente en la formación de falange. En la legión romana, un soldado podría proteger la mayor parte de su cuerpo con su escudo, a excepción de la parte inferior de las piernas y los pies. El escudo de la fe cubre nuestros puntos más vulnerables, especialmente nuestro corazón. Este pesado escudo puede resistir el impacto de los golpes de fuego del diablo. El comentario de Ellicott dice lo siguiente, mostrando cómo se supone que el escudo en este pasaje protege todo el cuerpo de los dardos de fuego del diablo. De hecho, hay otro comentario de McLaren que sugiere que la palabra utilizada aquí para escudo tenía una raíz similar a la palabra para puerta. El escudo de la fe habría cubierto la totalidad del cuerpo. En la época en que Pablo había escrito este pasaje, los soldados prendían fuego a las flechas como táctica de batalla. ¿Cuál era la única manera de extinguirlos y proteger todo el cuerpo? Podían protegerse al tener un escudo
probablemente tan largo como una puerta. ¿Tú has visto? Tú pones ahora mismo en internet soldados romanos escudos y en la mayoría de los casos te van a poner los escudos rectangulares, parecidos a las puertas. Y luego habían diferentes formaciones donde no solo se protegían personalmente, donde todos en equipo se protegían unos a otros. Ahora bien, ¿qué representan los dardos de fuego o flechas del diablo? Muchos han sugerido que esas flechas representan la duda, ya que la fe puede apagar la duda. Otros han dicho que esas flechas, esos dardos, pueden representar cualquier cosa que impida nuestro crecimiento espiritual, como el descontento o el miedo. No importa qué flechas o qué dardos de fuego use el diablo para atacarnos. Tú y yo debemos tomar el escudo de la fe para protegernos de sus ataques. ¿Y cómo tomamos o usamos el escudo de la fe? Mediante la oración. El escudo de la fe lo tomamos mediante oración. El pasaje anterior de Efesios 6 nos deja claro que debemos ponernos todas las piezas de la armadura mediante la oración. El escudo de la fe parece sobresalir de las otras piezas de la armadura. Llegamos a la batalla con las otras piezas sobre nuestra persona, pero tenemos que tomar el escudo de la fe. Nos aferramos a nuestra fe como si fuera un escudo. Tú y yo nos aferramos a nuestra fe como si fuera un escudo. Tenemos que elegir la fe en todas las circunstancias. Y esto significa que cuando encontramos dudas o cuando encontramos un pasaje de las Escrituras que nos preocupa, ¿qué hacemos? Nos aferramos a la fe. Tenemos que tener en cuenta que la fe no es una creencia ciega. La fe surge cuando tenemos suficiente evidencia para tomar una decisión en ese momento. Hay un ejemplo muy sencillo, y esto es real, ¿eh? Uno de los entrevistados de Strobel utilizó el ejemplo de un oftalmólogo. El entrevistado necesitaba una operación aterradora en el ojo, por lo que él y su esposa investigaron al mejor oftalmólogo del país. Y después de recopilar suficiente investigación y suficiente evidencia, tuvieron fe en que él llevaría a cabo el procedimiento correctamente. Y él lo hizo. O de una manera más sencilla. ¿Te duele la cabeza? Acudes a un medicamento. Tú tienes fe natural en que ese medicamento te va a quitar el dolor de cabeza. De la misma manera nosotros, como cristianos, hemos investigado a Dios. Sí. Hemos descubierto que Dios es bueno, que Dios es todopoderoso, que Dios es misericordioso y mucho más. Por tanto, podemos entrar en la operación ocular, por así decirlo. No es una fe ciega, sino producto de una evidencia para tomar una decisión. Entonces, ¿cómo tomamos el escudo de la fe? Oramos cada día, oramos para que Dios nos arme con Él en todas las circunstancias y elegimos adoptarlo a nuestra vida. Incluso cuando el diablo sigue disparando flechas de duda, de engaño, de temor, de miedo. Seguramente ahora mismo nuestros escudos están abollados, están agrietados. Estamos en guerra. Cada día es una guerra. Cada día estamos luchando contra huestes, contra principados, contra potestades. Cada día el enemigo ataca nuestra fe. Pone duda en nuestro corazón. Nos roba la paz, nos roba el amor, nos roba el dominio propio, la paciencia, la templanza. Qué bueno que podamos ir a la forja, ¿verdad? A ese lugar donde Dios trata con nuestra vida, trata con nuestro corazón, trata con nuestra armadura y la repara para que cada día volvamos al campo de batalla. ¿En qué se parece la fe a un escudo? A lo mejor te has hecho esta pregunta. El escudo, lo creas o no, hace mucho más que recibir golpes de dardos de fuego o flechas. El típico escudo romano podía hacer retroceder al enemigo y cuando los soldados se agrupaban podía formar una barrera protectora, la famosa formación de falange.
La fe no solo puede protegernos de los golpes del diablo, puede ayudarnos a luchar contra él. Por ejemplo, cuando Satanás tienta a Jesús, Jesús usa su conocimiento de las Escrituras como un acto de fe y se pone manos a la obra. ¿Y qué hace Jesús? Acude a la palabra de Dios y dice, escrito está. Se opone a las burlas de Satanás. Acude a la palabra de Dios y el enemigo no tiene nada que hacer. Podemos apagar los dardos de fuego o flechas del enemigo mediante la oración, mediante la fe, ese escudo. La fe no solo puede soportar el impacto de ella, sino que también puede extinguir mentiras. Sí, esas mentiras de Satanás que quiere poner en tu vida. Recordar que Satanás es padre de mentira. ¿Cómo engañó a Eva, verdad? ¿Recuerdas el pasaje de Génesis? Con mentiras, medias verdades. La gente puede decir, Dios no es realmente bueno o Dios no es todopoderoso. Pero con nuestro escudo de la fe podemos extinguir de inmediato cualquier mentira que encontremos, incluida eso. Cuando Satanás venga a tu vida a decirte que eres un pecador, Dios no te va a perdonar, con el escudo de la fe puedes apagar ese dardo de duda, de mentira que está enviando Satanás contra ti. Porque esa es su estrategia. Ese es el cometido de Satanás. Que nadie conozca a Dios, que nadie se vuelva a Dios. Como siempre decimos en este canal, como siempre decimos en Radio Solidaria, esa es la meta de Satanás. Por eso se inventa ciencia humanista, por eso se inventa la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, por eso se inventa incluso el tema de los dinosaurios, el tema de la vida extraterrestre, de los alienígenas, para que no creamos en Dios, para desviar nuestra fe de Dios. Ahora están saliendo varios científicos diciendo cómo pudo Jesús obrar esos milagros, ¿verdad? Diciendo que es mentira, que Jesús no era el Hijo de Dios, que cualquier milagro de Jesús lo podía hacer cualquier persona. ¿Para qué hacen esto? Para que dudemos. Es ciencia diabólica, humanista, que lo que quiere es desviar tu fe de Dios. Cuando nos unimos a otros en formación de falange, nuestra fe se fortalece. Cuando tú te congregas, cuando tú acudes a los hermanos, a los líderes, a los pastores, cuando ellos te fortalecen la fe, el enemigo no tiene que hacer nada ahí. Cierras puertas al enemigo para que no pueda atacarte. Somos una familia, somos un equipo, debemos estar unidos. Cuando tenemos comunión con otras personas, con otros hermanos, y nos ayudamos unos a otros a superar nuestras dudas, formamos una barrera más fuerte contra el diablo. Por eso no dejes de congregarte. Por eso acude a cada culto, a cada reunión que se haga en la iglesia. Acude a las vigilias de oración, aunque acaben tarde, pero lo que estás haciendo es formar una barrera con otros hermanos para que el diablo no ataque tu vida, para que el diablo no ataque tu familia, tu ministerio, la iglesia. Jesús dice que si tenemos fe, lo que pidamos en oración lo vamos a recibir. A veces no recibimos porque pedimos mal, porque en vez de pedir para bendecir a los demás, en vez de pedir para nuestro crecimiento espiritual, pedimos para nuestros deleites humanos, carnales, personales. Jesucristo dice que todo lo que pidamos en oración con fe, lo recibiremos. Mateo capítulo 21, verso 22. Y eso implica que lo que pedimos está orientado al plan de Dios para nuestras vidas. El que tiene una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, tiene la capacidad de mover montañas. Mateo capítulo 17, verso 20. La fe ayuda a sanar al ciego. Mateo capítulo 9, verso 29. Sana al siervo del centurión. Mateo capítulo 8, verso 5. De hecho, Jesús puso un enorme énfasis en la fe a lo largo de su ministerio.
En muchas ocasiones a ciertas personas enfermas les dijo: vete, tu fe te ha sanado, vete, tu fe te ha salvado. No le importaban los rituales, simplemente le importaba la fe. En la palabra de Dios encontramos más ejemplos, más imágenes de escudos. Dios le dice a Abraham que Dios es su escudo. Génesis capítulo 15, verso 1. Salmo 33, verso 20. También se refiere a sí mismo como el escudo de Israel. Deuteronomio capítulo 33, verso 29. La palabra de Dios deja claro que el escudo viene de Dios y solo de Dios viene su protección. El escudo nos protege. Aunque Dios quizás no nos protegerá de la tragedia o la pérdida, puede brindarnos fe cuando más lo necesitamos. Si creemos, Él nos ayudará en nuestra incredulidad. Por eso necesitamos tomar el escudo de la fe en cada circunstancia. Si lo dejamos caer por cualquier motivo, nos dejamos muy vulnerables a los ataques del enemigo. El escudo de la fe proviene únicamente de Dios y debemos pedirle que nos arme con él para ayudarnos a protegernos del diablo. También es importante considerar la formación. Cuando tomamos escudos juntos, estamos más protegidos. Por eso ora por tu hermano, ora por tu pastor. Haz células de oración en tu casa, en la iglesia. No te canses de orar. Durante meses, de hecho todavía está disponible, estamos ofreciendo el PDF, el libro de Miguel Díez, Orar como respirar. El libro está disponible en Librería Los Olivos. Te invito a que lo solicites, te invito a que nos escribas y podemos compartirte ese PDF gratuito. Orar como respirar. Si alguna vez luchamos con dudas, debemos acudir a nuestros compañeros, a nuestros hermanos. Debemos ayudarnos unos a otros a superar nuestros momentos más oscuros, más tristes. Es tiempo de tomar el escudo de la fe. Es tiempo de que nos pongamos toda la armadura de Dios, cada una de las partes. Si tu fe ahora mismo se siente menos segura de lo que desea, pídele al Señor que te aumente la fe. En la palabra de Dios hay versículos que alimentan nuestra fe. Ponga tu fe en Dios. Ponga tu fe en el carácter de Dios y no en las circunstancias. Estamos en una guerra espiritual y el enemigo está atacando ferozmente. Y cada vez lo hace más a la familia. Mete engaños, mete mentiras. ¿Cómo está atacando a los más pequeños con mentiras? Hoy puede ser una niña, mañana puede ser un niño. Eso es un ataque del enemigo, eso es una mentira. El enemigo busca la destrucción de la familia. Si destruye un matrimonio, destruye una familia. Porque el peor parado, el que más dolor va a recibir no es el esposo, no es la esposa. Si tiene hijos, va a ser los hijos. Por supuesto que ese esposo, esa esposa van a recibir un dolor añadido, ¿verdad? Pero el peor parado es el hijo, porque crece sin la cobertura de un padre, de una madre. Y en la mayoría de los casos esto está sucediendo en todo el continente americano. La mayoría de los niños que crecen sin un padre acaban en pandillas, acaban en bandas. Esta es la realidad. El enemigo busca destruir la familia, busca cada día por todos los medios que tú y yo nos enfrentemos, busca cada día que en la congregación no se ore, no se busca a Dios, busca que cada día en la iglesia lleguen doctrinas diabólicas, doctrinas falsas. El enemigo lo que quiere es que no nos pongamos la armadura de Dios, de que no salgamos al campo de batalla a pelear, a luchar. Satanás no quiere que evangelices. Satanás no quiere que prediques el evangelio. Y hará todo lo que está a su alcance para evitarlo. Puedo ponerte ejemplos que parecen
sencillos, absurdos, pero son una realidad. Cuando pides permiso para hacer un acto evangelístico, ¿verdad? En la mayoría de los casos se aprueba ese permiso. En otros casos no se aprueba y te dicen que no, está prohibido a cierta hora hacer ruido en las calles o poner a lo mejor un equipo de sonido. Pero luego resulta que en ese día que tú habías solicitado para hacer un acto evangelístico hay una marcha con megáfonos, con altavoces. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Aquí en España un montón de veces, que nos han denegado un permiso para hacer un acto evangelístico, pero han dado permiso a una marcha feminista, han dado paso a una marcha radical, con ruidos, con tambores, con batucada. Vemos cómo el enemigo cierra puertas, quiere cerrar puertas a que tú y yo no prediquemos el Evangelio. Hacemos daño, incomodamos al enemigo. Tú y yo tenemos que incomodar a Satanás, tenemos que incomodar a los diablos. Tú y yo tenemos que incomodar a esta sociedad que está en pecado. Si no incomodamos al enemigo, algo va mal. Si el enemigo no te ataca, es que algo estás haciendo mal. Pero si el enemigo está incómodo y por todos los medios hace cualquier cosa para que tú no busques a Dios. Si el enemigo consigue que tú y yo no busquemos a Dios, somos presa fácil. Si el enemigo consigue que tú y yo no nos congreguemos, o que no leamos la palabra, o que no oremos, es porque no nos hemos puesto la armadura. Es porque hemos dejado de lado las cosas de Dios. Es porque hemos abandonado nuestra relación íntima con Dios. Es tiempo de guerra, como canta el grupo Misión. ¿Estás preparado para la batalla? Recuerda que no es una batalla carnal, humana. Nuestra guerra no es contra sangre, es contra principados, es contra demonios, es contra huestes, es contra esas fortalezas diabólicas. Cada día tenemos que ponernos la armadura de Dios. Cada día tenemos que ir a la forja, tenemos que ir a ese lugar donde Dios va a repararnos, donde Dios va a sanar nuestras heridas. ¿Te has puesto la armadura? ¿La tienes puesta? ¿Cómo está tu escudo? ¿Tu espada? ¿La coraza? ¿El yelmo? ¿El apresto? ¿Te has puesto toda la armadura de Dios? ¿Está al completo? ¿Te has dejado alguna parte? ¿Te has dejado alguna pieza de la armadura de Dios? Ahora es el tiempo de ponerse toda la armadura de Dios. Toda y cada una de las partes. Pero sobre todo, tomad el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe con el cual puedes apagar todas las flechas encendidas del diablo. Flechas o dardos, como estábamos mencionando. Toma el escudo de la fe. Vístete a diario con la armadura de Dios. Ponte el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y pelea. Pelea en el nombre del Señor. ¿Por quién o por qué lloramos?
Has tenido que posponer tus vacaciones. No pudiste cambiar el mobiliario del salón. Tu equipo de deporte o de sonido es algo anticuado y no te puedes permitir actualizarlo. En los países del primer mundo, los grandes dramas a veces corresponden a carencias sin importancia, a molestias insustanciales. Hay muchas lágrimas derramadas en nuestro mundo por otras causas mucho más terribles. Familias destruidas por la violencia de otros ejercida contra ellos. Hombres y mujeres atrapados en adicciones destructivas que arruinan sus vidas y las de sus seres queridos. Dolor en millones de personas que dejan sus hogares y enfrentan el frío, el hambre, las enfermedades, por escapar de las guerras asesinas. Lágrimas derramadas por la ignorancia de los que no han tenido la oportunidad de ser enseñados. Gritos de dolor por las enfermedades de los que no tienen recursos para medicinas. Lágrimas por el hambre que es utilizada como arma política, arma religiosa, arma económica. Tantas lágrimas y gritos de dolor hay en este mundo que nuestros oídos emocionales y espirituales están saturados. A estas tristezas se añade la de la indiferencia de la mayoría que se vuelve sorda ante los gritos de dolor, pensando que están lejanos, que no van a alcanzarnos, que pertenecen a otro planeta distante con el que no podemos tener contacto. La ONG y Fundación Remar, consciente del mundo global, de la relación entre todos los seres humanos, con la compasión del mensaje de Jesucristo, de identificarnos con los demás, de hacer a otros como nos gusta que nos hagan a nosotros, ha tendido la mano amiga y enjugado las lágrimas de miles y miles de personas en los 5 continentes, en hogares familiares, centros de rehabilitación, prisiones, hospitales, comedores, escuelas, campos de refugiados. Con nuestro ejemplo y testimonio podemos hacer que se cambie su violencia por paz, su odio por amor, su dolor en compasión solidaria. Tal vez para sacudir el egoísmo de nuestro mundo, para hacernos más solidarios con los que sufren, para no ser sordos al dolor de tantos. Volvamos a oír las palabras que nos deja escritas el Evangelio de Lucas en el capítulo 23. Dice así: Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Escúchanos en radiosolidaria.com. Armas
Radio Solidaria, una radio comprometida. El grupo Misión presentando este tema musical es Tiempo de Guerra, canción que puedes encontrar en el disco Yeshua. Este disco está disponible en Librería Los Olivos y en todas las plataformas digitales de la agrupación. En menos de 5 minutos, el espacio de noticias. La razón siempre pide explicación, solo insiste en preguntar cómo pasará. Ya no sé si es real o lo soñé, si en verdad sucederá, cómo pasará. La pregunta no es el cómo, nunca, siempre se trata de quién. La respuesta es que conmigo estás. Si tú vas no hay manera en que pierda. Me recuerdas que aunque no sepa cómo lo harás. Quiero ver el futuro que tú ves, en lugar de cuestionar cómo pasará. La pregunta no es el cómo, nunca, siempre se trata de quién. La respuesta es que conmigo estás. Si tú vas no hay manera en que pierda. Me recuerdas que aunque no sepa cómo lo harás. Cuando siento que no puedo más, tu promesa renueva mi fuerza, me consuela y me impulsa de nuevo a soñar. Siempre tú estás. Si dudo, tú no me dejas. Siempre tú estás. Y así sucederá. Noticias en Radio Solidaria. Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria, buenos días, bienvenidos al espacio de noticias. En unos minutos, la previsión del tiempo con Mario Picazo. Si quieres más información de estos periódicos, kiosco.net y lasportadas.es. Empezamos con los titulares del periódico El Mundo. Moncloa toma el control total de Radiotelevisión Española con una afiliada del Partido Socialista al frente. La consejera Concepción Cascajosa, militante socialista, es nombrada presidenta interina del ente público por 6 meses. El fichaje millonario de Broncano se va a decidir la semana que viene. Este es el primer titular que ofrece el periódico El Mundo.
Por otra parte, Collboni tantea una alianza con RC en el Ayuntamiento de Barcelona. Las 7 embestidas mortales contra los guardias en solo 2 minutos. La noticia nos lleva hasta Barbate. Es otro de los titulares que recoge el periódico El Mundo en su página web. Entrevista con Luis Arguello, presidente de la Conferencia Episcopal. Se ha quebrado la vieja relación Iglesia-sociedad. 2 noticias más. La trama de Rubiales siguió activa en la Federación hasta hace un mes. Y ruta turística por la Tierra de los Molinos de Viento. Para más información de estas noticias y otras más, elmundo.es. Pasamos al periódico La Razón. La fiscal pide 2 años y medio de cárcel para Rubiales por el piquito. Salen a la luz las pesadillas que forjaron los relatos de Lovecraft. La imagen del periódico para Feijóo con el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, y la portavoz en el Europarlamento, Dolores Montserrat. Génova controlará la campaña y las listas de Fernández. El favorito era Reyes, alcalde de Castelldefels, quien irá de número 2, pero el adelanto frustró los planes de una transición tranquila. El Partido Popular tiene pendiente aún un congreso regional donde se va a ejecutar el reajuste orgánico en el partido. Editorial del periódico La Razón. Desafío y oportunidad del Partido Popular en Cataluña. Aragonés presiona a Sánchez con la exigencia del referéndum para sacar rédito electoral. El candidato de RC entra al cuerpo a cuerpo con Puigdemont y la acusa de blando en Moncloa. Ana Grau deja la política y no va a concurrir con Ciudadanos a las elecciones del 12M. Seguimos con la política. PNV y Bildu empatan a 29 escaños y el Partido Socialista en Euskadi tendrá que decidir. El sondeo señala que el partido de Otegi le quita 5 escaños a Sumar. En el ámbito internacional, Estados Unidos y Japón fortalecen su defensa mutua ante el auge de China. Si quieres más información de estas noticias, larazón.es. El último periódico, el ABC. El pasivo de la Seguridad Social cierra 2023 con un récord histórico de 116.000 millones de euros empujado por el pago de las pensiones. Acompañando a este titular vemos también la imagen de Concepción Cargajosa, nueva presidenta de Radio Televisión Española. El gobierno coloca una militante socialista al frente de Radio Televisión Española. Concepción Carcajosa se clasificó en el puesto 86 entre 95 candidatos cuando se presentó al concurso para la renovación de los miembros del Consejo de la Radiotelevisión Pública. Más información de este titular en abc.es. Son noticias de última hora que ofrecen los periódicos nacionales. Recordar que hay más información en kiosco.net y lasportadas.es. Vamos a terminar este espacio de actualidad con la previsión del tiempo. Mañana de jueves, 28 de marzo, desde los servicios informativos del tiempo.es nos informa Mario Picazo. Inmersos ya en la Semana Santa, muy pendientes de esa borrasca Nelson que está girando ahí en torno a las Islas Británicas, borrasca profunda que vía frentes y mucha humedad desde el Atlántico hacia las costas occidentales de la península ibérica, también a Canarias, y esto a medida que va hacia el Mediterráneo se quedan menos, pero también estamos viendo algunos chubascos aislados por esa zona y acumulados de precipitación importantes. Atención a ciertas comunidades como Galicia, también lo estáis viendo, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, la Comunidad de Madrid, incluso el norte de Aragón, menos lluvias hacia el Mediterráneo.
otoño y también menos precipitaciones, aunque también las veremos en algunos puntos de las Islas Canarias. Y luego el viento está siendo el gran protagonista en algunas comunidades, lo va a seguir siendo estos próximos días con la borrasca girando en torno a las Islas Británicas, rachas de oeste-suroeste que van a llegar directamente a las costas de Galicia y Portugal y barrerán toda la península ibérica hasta el Mediterráneo y también la zona de Canarias, Ceuta y Melilla. Parece que para la recta final de la semana el viento irá menos. Estas son las temperaturas previstas para el fin de semana. Van a bajar algo respecto a las de mediados de semana. Valores que en algunas capitales, León se queda por debajo de los 10 grados. Además, en algunas zonas del sureste peninsular y, por supuesto, en Canarias todavía llegan a los 20. Pero el factor viento va a hacer que estas temperaturas sean más frescas de lo que marca el mapa tanto el sábado como aquí el domingo, que son muy parecidas. Pero, insisto, las temperaturas, a pesar de que en algunos casos son más elevadas por encima de los 15 grados, van a ser frescas por ese factor viento que comentaba. Disfrutar la Semana Santa a pesar del tiempo y nos vemos por aquí. Tengo en mi mirada el fuego de la libertad. Tengo una esperanza que me ayuda a continuar. Tengo tus promesas arraigadas en mi ser. Tengo la certeza que en tus manos ganaré. Tengo de vestido la armadura de la fe. No existen fronteras, siempre las derribaré. Tengo todo, todo tengo. Dios es mi provisión, es mi herencia y mi fe. En sus manos nada temo. Y en cada situación la victoria tendré. Tengo al despertar la frescura de su paz. Sobre los afanes reina su tranquilidad. Logro convertir alguna lágrima en canción. Estoy confinado a recibir su bendición. Tengo de vestido la armadura de la fe. No existen fronteras, siempre las derribaré. Tengo todo, todo tengo. Dios es mi provisión, es mi herencia y mi fe. En sus manos nada temo. Y en cada situación la victoria obtendré. Tengo todo, todo tengo. Dios es mi provisión, es mi herencia y mi fe. En sus manos nada temo.
19.000 niños mueren al día por causas evitables. La desnutrición es una de las principales causas de mortandad infantil. La crisis se ceba con la infancia. En los países en desarrollo, más del 50% de las familias con niños viven bajo el umbral de la pobreza. Ellos son inocentes. Apadrina un niño. Desde 18 euros al mes. Programa de apadrinamiento de niños. 902-444-117. Disculpe, ¿qué se le ofrece la programación? De primer plato tenemos Pan del Cielo y Freedom. De segundo, Anacaino y Estamos Contigo. Y le puedo ofrecer de postre Amigos en Radio Solidaria. ¿Quieres tener toda nuestra programación? Descárgate la aplicación gratuita de RTV Solidaria y disfruta de todo nuestro contenido a la carta. Libro escrito en el 1997. Narra con visión profética clarísima la actualidad que hoy vivimos con la revelación basada solo en textos bíblicos. Su título evoca la profecía de Joel de los últimos tiempos. Libro profético del que ya vemos muchos de sus cumplimientos ahora y conteniendo advertencias de muchas otras que faltan por cumplirse. Libro imprescindible para estar advertidos de lo que sucede en este planeta y lo que va a suceder en nuestros tiempos, para estar avisados y prevenir, pues el avisado escapa y el necio recibe el daño. Este libro lleno de citas bíblicas se basa en la Escritura y abre ventanas al pasado, al presente y al futuro, pues en ellos encontramos secretos que Dios ha escondido para dar sabiduría a sus hijos. Puedes adquirir este libro y otros en librerialosolivos.com. 11 letras, 2 palabras, un sentimiento. Tengo hambre. Cientos de familias pasan hambre. Tú puedes ayudarlos. Comedores Sociales Remar. Colabora o sé voluntario. Tú decides cómo, cuándo y dónde. 902-444-117. Radio Solidaria, la radio que edifica. Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria, buenos días, bienvenidos al Magazine de Amigos. Iniciamos la segunda parte de este programa y lo iniciamos con la palabra para hoy, espacio que nos ofrece nuestro compañero José Luis Martínez. La palabra para ti hoy es: las apariencias engañan. En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vivimos en una sociedad expuesta, no basta tener cosas, es necesario hablar sobre lo que se tiene. En cierto modo, las redes sociales han potenciado este comportamiento, convirtiéndose en una herramienta de publicidad propia. No siempre se expone lo que es cierto, y eso crea un torrente de mentiras que nos pueden afectar de forma negativa. Podemos ser influenciados para vivir esta mentira o ser afectados por una baja autoestima hasta el punto de asumir que Dios ha hecho poco por nosotros. En esta situación, la mentira, la envidia y la ingratitud son herramientas que nos alejan de Dios. No dejéis influenciarte por las apariencias. Todo lo que vemos en las redes sociales puede desaparecer en un clic, pero el que tiene a Cristo se mantendrá firme. Que Jesús sea tu influencer. Síguelo. Solo Él te conducirá a una riqueza que la polilla no puede destruir ni los ladrones pueden robar. No te dejéis engañar. Evita exponer tu vida en las redes sociales. La misma audiencia que hoy te da los me gusta es la misma audiencia que te bloqueará en el futuro. No es pecado tener un perfil en una red social, pero mantente alerta. No permitas que ese sea tu alimento diario. Usa tus redes como un canal para que las vidas lleguen a conocer a Cristo. Podemos usar nuestras redes a favor del reino. Determina un tiempo limitado para usar las redes, toma el control, aprovecha tu tiempo de ocio para buscar más a Dios. Oremos.
Amado Dios, el mundo que me rodea busca sofocarme con tendencias que no vienen de ti. Libérame de esas malas influencias. Quiero ser influenciado por la buena noticia que transforma al ser humano. Quiero seguirte. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. I wanna chase it like a summer firefly. Won't stop until I hold it in my hands. I wanna feel it like Christmas morning, like a children's story. Read it to me again. Fill me up with the wonder. Give me a childlike heart. God, help me rediscover how wonderful you are. Wake me up with the thunder, the beat of my Father's heart. God, I wanna feel the wonder of how wonderful you are. I wanna ride it like a roller coaster. Take me up and over and let me fall like a kid with my eyes closed, jumping into the deep end. I wanna live in the freedom of giving my all. Fill me up with the wonder. Give me a childlike heart. God, help me rediscover how wonderful you are. Wake me up with the thunder, the beat of my Father's heart. God, I wanna feel the wonder of how wonderful you are. How wonderful you are. I believe that God receives us like a father welcomes a child. So keep me younger, wide-eyed with wonder, alive with your love, running wild. Fill me up with the wonder. Give me a childlike heart. God, help me rediscover how wonderful you are. Wake me up with the thunder, the beat of my Father's heart. God, I wanna feel the wonder of how wonderful you are. How wonderful, oh how wonderful you are. En 2020, Jason Gray presentó este tema musical, The Wonder. 9 y 6 minutos, 8 y 6 minutos en las Islas Canarias. Jueves 28 de marzo, último jueves de este mes. Además, a las puertas de entrar a la Semana Santa, a un fin de semana completo para descansar y, sobre todo, para estar en familia. Si vas conduciendo, esta emisora es la mejor. Si vas conduciendo, por mucho que busques, no vas a encontrar un programa como este. Incluso el volumen que llevas si vas conduciendo es el adecuado, así que no toques nada. Porque toda la atención que prestes a otra cosa se la quitas a la carretera. Es que no lo ves. A tu lado vamos todos.
nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Não é impossível ao que crer, ao que crer, ao que crer, ao que crer, ao que crer. Não existe impossível, tudo é possível ao que crer, ao que crer. Meu Deus é sempre comigo e me ajuda a caminhar. Não existe impossível, tudo é possível ao que crer. Meu Deus é sempre comigo e me ajuda a caminhar e a vencer. Quem é como nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Ele é santo, justo e bom, justo e bom, justo e bom, justo e bom. Ninguém pode impedir nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus, nosso Deus. Não é impossível ao que crer, ao que crer, ao que crer, ao que crer, ao que crer. Não existe impossível, tudo é possível ao que crer, ao que crer. Meu Deus é sempre comigo, Ele é sempre me ajuda a caminhar e a vencer. Não existe impossível, tudo é possível ao que crer, ao que crer. Meu Deus é sempre comigo e me ajuda a caminhar e a vencer. Agindo Ele, quem impedirá a porta que Ele abre? Ninguém pode fechar. Ele é poderoso pra fazer muito mais. Não há que possa impedir meu Deus. Não existe impossível, tudo é possível ao que crer. Meu Deus é sempre comigo e me ajuda a caminhar a vencer. Não existe impossível, tudo é possível ao que crer. Meu Deus é sempre comigo e me ajuda a caminhar e a vencer. Não existe impossível, tudo é possível ao que crer. Meu Deus é sempre comigo e me ajuda a caminhar e a vencer. Não existe impossível, tudo é possível ao que crer. Meu Deus é sempre comigo e me ajuda a caminhar e a vencer. Desde Brasil, Eli Suárez presentando este tema musical. En unos minutos con nosotros, Jorge Cota con el espacio Más de la Vida. ¿Qué le digo a mi amigo homosexual? Es el título de esta reflexión. En unos minutitos, escuchamos el espacio. Indoctrination, proliferation, evil flight, creature of night, dig in the trenches, running the fences, lying in wait, slithering snake, looking every moment to unleash his rage.
¿Estás buscando una línea de ropa que te haga sentir bien y que represente tus valores? Blessmade es para ti. Blessmade es una línea de ropa cristiana que ofrece una variedad de estilos para hombres, mujeres y niños. Nuestra ropa está hecha con materiales de alta calidad y está diseñada para ser cómoda y versátil. Ya sea que estés buscando un atuendo para la iglesia, el trabajo o la escuela, Blessmade tiene algo para ti. Nuestra ropa te ayudará a expresar tu fe y estilo personal. Si quieres más información, visita la página web blessmade.com y podrás ver nuestra colección al completo. No te arrepentirás. Recuerda, blessmade.com. Disfrutamos de la buena música que presenta Blues Council. Hemos escuchado uno de sus temas musicales. ¿Hay alguien que quiera adorar al Señor en este lugar? Reconoces la voz, ¿verdad? Una generación que le adora. Hola, buenos días, bendiciones, Josele. Vamos de camino a Toledo y me gustaría escuchar Mi Gozo de Barak, que el otro día estuvimos en el concierto. Muchas gracias y que tengas un buen día. Este es el mensaje que nos envía Vicente ahora mismo, reportando sintonía en dirección a Toledo. Vicente, gracias por este mensaje. Precaución en carreteras. El tiempo me acompaña. Un saludo para ti y para tu familia. Separarme de ti, Dios. Si aún cuando te fallo, aquí estás. Tu amor sobrepasa barreras que aún perdido me dices tu hijo.
Han estado de gira por España. La agrupación Barak presentando este tema musical, Mi Gozo, petición de Vicente, que ahora mismo nos está escuchando en su vehículo dirección a Toledo. Está con nosotros. Viene desde México, residiendo en Estados Unidos, Jorge Cota. Los lunes y los jueves presenta Más de la Vida. En unos minutos este espacio estará disponible en iVoox, en Spotify y en el grupo oficial de Telegram de Radio Solidaria. Estás en sintonía de Radio Solidaria. Hoy me gustaría tocar un tema muy importante que actualmente con elevada frecuencia están enfrentando las personas. Y para serles sincero, he batallado mucho en la preparación y presentación de este mensaje porque mi intención no es de ofender a nadie, sino transmitir la verdad en amor. Y siempre ha sido mi deseo llevarle a usted un mensaje positivo, proactivo, que edifique su vida. Y con eso en mente, hoy me gustaría abordar un mensaje titulado ¿Qué le digo a mi amigo homosexual? Y señores, tarde o temprano, todos de una u otra manera, vamos a estar en contacto con personas con una inclinación homosexual. Sin duda alguna, habrá personas que se sorprendan cuando se den cuenta que su amigo se ha vuelto gay. O quizás se horrorice cuando se dé cuenta que algún miembro de su familia se ha envuelto en ese estilo de vida. Y mientras más y más homosexuales salen del armario, es inevitable que usted y yo tengamos que tratar con esto. Ahora bien, la razón del por qué he decidido abordar este tema es porque hay una gran confusión en la comunidad homosexual. Además, porque muchos de nuestros países latinoamericanos están adoptando la homosexualidad como algo muy normal y honorable que debe ser festejado. Muchos en nuestra sociedad se están preguntando qué es normal. De manera que voy a tratar de aclarar esa confusión lo que más pueda. Hay confusión en nuestra sociedad, hay confusión en nuestras familias, hay confusión en el campo de la medicina. Muchos en el campo de la medicina se preguntan cómo tratamos con este estilo de vida. Y aun cuando los homosexuales representan un porcentaje mínimo de la población en los Estados Unidos, cargan con el 50% del sífilis de la nación, con el 75% del SIDA, y tienen un porcentaje altísimo de gonorrea, hepatitis A y B. Y de acuerdo al Diario Británico de Medicina Sexual, en un estudio que hicieron en Inglaterra, encontraron que el 50% de los homosexuales tienen gonorrea, más del 50% tiene un tipo de uretritis, uno de 5 homosexuales tiene herpes, la hepatitis B es 10 veces mayor en los homosexuales que en los heterosexuales, y en San Francisco, California, una ciudad reconocida por el estilo de vida homosexual, las enfermedades sexuales son 22 veces más que el promedio nacional. De manera que el campo de la medicina se está preguntando cómo lidiamos con esto, cómo combatimos las ramificaciones médicas de este estilo de vida. Inclusive las iglesias están batallando con este asunto. ¿Qué es correcto e incorrecto? ¿Qué es normal? Usted quizás ya se dio cuenta que la iglesia presbiteriana le pidió a la iglesia, y cito, que abandone las enseñanzas tradicionales en contra del sexo prematrimonial, adulterio y prácticas homosexuales, a cambio de una nueva ética cristiana llamada justicia y amor, la cual no condena ningún tipo de relación sexual siempre y cuando haya una genuina igualdad y respeto mutuo. El 20% de los sacerdotes episcopales son homosexuales. Las iglesias luteranas, evangélicas, los metodistas unidos y los presbiterianos ordenan a homosexuales y prometen mantenerse célibes. En 1991, una organización reunió a 113 cleros y laicas de 14 denominaciones para formar una organización de lesbianas cristianas, y su misión, cito, explorar nuevos conceptos del poder erótico y a la misma vez luchar contra el sexismo, misoginia, heterosexualidad y homofobia. Y señores, este no es mi tópico favorito. Sin embargo, es necesario que abordemos el tema, porque vamos a ser confrontados con él. Es imprescindible que usted escuche con atención y escuche el mensaje completo antes de que externe su opinión. Porque si usted solamente escucha porciones, lo va a tomar de una forma muy negativa. La pregunta de millón es la siguiente: ¿cómo debemos responder hacia la comunidad homosexual? Antes que nada, debemos clarificar algunas ideas equivocadas. Hay 5 mitos que rodean el movimiento homosexual, y son mitos porque están siendo forzados en nuestras sociedades como verdades y de verdad no tienen nada. Es pura propaganda. El mito número 1, escríbalo: 10% de la población es homosexual. Ese es el mito número 1. 10% de la población es homosexual. Y señores, eso es completamente falso. Hoy en día les están diciendo a nuestros estudiantes que la población homosexual es de un 40%. El número de homosexuales es bastante exagerado. Es la frase muy quemada que dice todo el mundo lo está haciendo. Y señores, no todo el mundo lo está haciendo.
Hay algo en la mentalidad humana, en el psique humano, que parece decirles que si hay muchas personas involucradas, entonces debe ser algo normal o correcto, ya que si hay muchas personas involucradas, no estarían involucradas en algo que estuviera incorrecto. Pero todos sabemos que eso no es cierto. Solo es cuestión de que regresemos a la Segunda Guerra Mundial y nos daremos cuenta que muchas personas pueden estar involucradas en algo muy malo. La realidad es que solamente del 1.5% al 2% de la población es homosexual. Y de acuerdo a la Corporación Nacional de Investigación de la Universidad de Chicago, una organización con buenísima reputación, sus encuestas revelaron que 0.7% de la población estaban involucradas en el estilo de vida homosexual. Y señores, hay una enorme diferencia entre 0.7% y 10%. Es un mito que el 10% de la población es homosexual. Y el mito comenzó con el reporte Kinsey de 1948. Y continúa el día de hoy con la prensa, con la televisión, con la radio, con los noticieros, con el Proyecto 10, el cual le hará creer a usted eso. De hecho, el Proyecto 10 es un programa de preparación bachillerato o high school que introduce a los estudiantes al sexo gay. Y la portada de su libro titulada Un adolescente en 10, lo cual promueve la idea de que 10% nace gay. Y si yo pudiera leerle ese libro, me sacarían del aire por lo ofensivo de su contenido. Y ese material está siendo expuesto a nuestros estudiantes. De manera que el mito número 1 es que el 10% de la población es gay. Mito número 2, la Biblia no condena la homosexualidad. Mito número 2, la Biblia no condena la homosexualidad. Y señores, usted escuchará esto cada vez más y más cuando la presión comience a llegar a las iglesias para que adopten una teología conforme al estilo de vida de una sociedad. La realidad, anótela, es que el Antiguo y el Nuevo Testamento condenan la homosexualidad. Es condenado en el Antiguo Testamento, en Génesis 19, 1 al 13. Usted quizás recuerde esta historia. Es la historia de Sodoma y Gomorra. Ahora déjeme darle el trasfondo histórico para que usted lo pueda poner en contexto. Sodoma y Gomorra y sus ciudades hermanas eran malvadas y viles, tan malvadas que Dios decidió destruir la ciudad. Abraham escuchó lo que Dios quería hacer y Abraham estaba preocupado por su sobrino Lot, ya que él vivía ahí en esta ciudad y también iba a ser destruido. De manera que Abraham dijo, Dios, si puedo encontrar a 50 personas justas, ¿salvarás la ciudad? Y Dios le dijo que sí, si las encuentras no destruyo la ciudad. Pero Abraham no pudo encontrar 50 personas. Así que le dijo a Dios, ¿qué tal si encuentro a 40 personas? Y Dios le dijo, está bien, si encuentras a 40 personas, no destruye la ciudad. Pero Abraham no pudo encontrar 40 personas, así que le preguntó a Dios, ¿qué tal 10? Está bien, dijo Dios, por 10 personas justas que tú encuentras en la ciudad, yo las salvaré. Y bueno, la realidad de las cosas es que ni siquiera había 10 personas justas en la ciudad, solamente había una sola persona. Y esa persona era Lot. Y Lot estaba medio tontón. Estaba medio tontón porque en Génesis 19, 1 al 13, dice lo siguiente. Caía la tarde cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Ahora dicen estos versículos que Lot estaba a la entrada de la ciudad. La entrada de la ciudad era un lugar de prestigio, de política y consejo, un lugar donde se tomaban decisiones importantes, de manera que era un cuate recto en la ciudad y él ni siquiera lo sabía. Pero estaba tonto porque había llegado a estar tan sumergido en su cultura que simplemente pensaba que no era importante, igual que la iglesia el día de hoy. La iglesia ha llegado a ser tan ajena a lo que sucede a su alrededor y en su cultura, cuando deberíamos estar señalando el camino sobre las cosas que son correctas e incorrectas. Versículo 2. Les dijo, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura. Y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí, les dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo 2 hijas que todavía son vírgenes, voy a traérselas para que hagan con ella lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron, y añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los 2 hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Ahora bien, usted necesita saber que la comunidad pro-gay niega que este pasaje condena la homosexualidad. De manera que afirman que el asunto era la violación hacia los ángeles, no la homosexualidad. Afirman que la palabra acostarse no significa sexo, sino conocer. La realidad es que en el
castellano está mal traducida esta palabra. En el hebreo la palabra es yada, y esta palabra siempre describe relaciones sexuales. Aún más, Dios había decidido destruir la ciudad por su maldad, por su estilo de vida. Dios envió a los ángeles a la ciudad para avisarle a Lot y a su familia que se fueran de la ciudad. La decisión de destruir la ciudad ya había sido determinada antes de que los hombres se quisieran acostar con los ángeles. No tenía nada que ver con lo que sucedió en la casa de Lot. La experiencia en la casa de Lot simplemente era una manifestación de la maldad de estos hombres. Además, Judas claramente identifica el pecado de Sodoma como la homosexualidad. En Judas 1:7 dice, algo parecido le sucedió a los que vivían en Sodoma, en Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían allí pecaron, practicando todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Por eso Dios los castigó arrojándolos en el fuego que nunca se apaga para que sufran allí. Que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Y señores, lo siento mucho, pero la Biblia claramente condena rotundamente la homosexualidad. En Levítico 18:22 dice, no te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Ese es un acto infame. En Levítico 20:13, si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. Ahora bien, la comunidad gay nos dice que estas leyes en el libro de Levíticos son iguales que las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, de lo que es puro e impuro y por consiguiente son irrelevantes el día de hoy. Y señores, la Biblia no dice eso. Dice que esta práctica es detestable, que merece la muerte, que es responsabilidad personal, de manera que usted no puede culpar a nadie más por ser gay, pero también es condenado en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 6:9-10 dice, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Ahora bien, para aquellos que me están escuchando que son homofóbicos y piensan que la homosexualidad es un pecado grotesco y horrible, peor que cualquier otro pecado, necesita despertar el día de hoy y vea que Dios puso este término a la par con el adulterio y con decir maldiciones. Y por lo regular en la comunidad cristiana quiere empujar la homosexualidad hacia otra esfera. Y llegan a ser extremadamente críticos, condenadores e inaceptables, y es por eso que la comunidad gay apunta con el dedo a la iglesia y le dice bola de hipócritas, porque de alguna forma pensamos que el decir maldiciones o adulterar no es tan malo como la homosexualidad, pero aquí Dios puso todo en un mismo nivel, del mismo libro inspirado por él, así que despierte. Ahora bien, en el griego la palabra afeminado literalmente quiere decir tacto suave. Y entre los griegos se refería al hombre que hacía el papel pasivo en las relaciones homosexuales. La palabra homosexual literalmente quería decir hombre en la cama. Era utilizada entre los griegos para describir al hombre que hacía el papel activo en las relaciones homosexuales. De manera que Dios categóricamente ha condenado este estilo de vida. El mito número 1 es que el 10% de la población es gay. La realidad es que tan solo 0.7% de la población es gay. Mito número 2, la Biblia no condena la homosexualidad. La realidad es que ambos, el Antiguo y Nuevo Testamento, rotundamente condenan la homosexualidad. Mito número 3, anótelo. Todos los homosexuales son iguales. Mito número 3, todos los homosexuales son iguales. Y nosotros como personas tendemos a categorizar a todos. Nos gusta ponerlos en una cajita, ¿sí o no? Déjame hacerle una pregunta. ¿Todos los hombres son iguales? ¿Todas las mujeres son iguales? ¿Todos los latinos son iguales? ¿Todos los americanos son iguales? ¿Todas las personas de color o rasgos determinados son iguales? Como puede ver, nuestros prejuicios nos forjan a pensar que ciertos tipos de personas han de ser iguales porque después de todo es fácil y conveniente. Y señores, eso está mal. Comprenda que no todos los homosexuales son iguales. Algunos, anótelo, algunos están confundidos sobre su identidad sexual. Algunos están confundidos sobre su identidad sexual. Tienen miedo de ser homosexuales por algunos pensamientos que han ocupado su mente. Y escuche bien, casi todos los niños son sexualmente estimulados al pensar o ver a alguien del mismo sexo. Y por lo regular es un sentimiento breve. Y eso es perfectamente natural. Lo que sucede es que estos niños recuerdan este tipo de pensamientos y sentimientos que tuvieron en el pasado y llegan a estar confundidos sobre su sexualidad. Se preguntan, ¿seré gay o no? Algunos están ahí. Algunos, anótelo, algunos han tenido una experiencia homosexual. Quizás fueron abusados por un homosexual. Quizás tuvieron una experiencia homosexual de niños. En vez de jugar al doctor, experimentaron en otras formas. Y ahora están plagados y preguntándose, caramba, si fuera normal, nunca hubiese hecho eso. Yo recuerdo un joven que temía ser homosexual. Y su tío había abusado de él muchas veces. No estaba entusiasmado con las chicas. Tenía miedo. Y le dije, hay una gran diferencia entre ser un homosexual
y haber tenido una experiencia homosexual. Tener una experiencia homosexual no quiere decir que a fuerzas tienes que ser un homosexual. Y yo recuerdo a este joven. Sus ojos casi se le saltan de la cara. Casi brincó de su asiento y dijo, ¿me quieres decir que no tengo que ser gay? Y no tienes que serlo, le dije. Y a veces pintamos a las personas en una esquina cuando no tienen que estar ahí. Algunos, anótelo, algunos tienen sentimientos bisexuales, especialmente cuando van creciendo. Como su orientación sexual todavía no es cementada, tienen pensamientos con hombres y mujeres creyendo que esos pensamientos son innatos. Yo recuerdo un correo que recibí no hace mucho tiempo de un joven diciéndome, Jorge, no sé qué hacer. Cuando estoy con mis amigos tengo estos pensamientos de lujuria con hombres y mujeres. No sabes cuántas veces le he pedido a Dios que me quite esos pensamientos, pero todavía los tengo. ¿Qué hago? Debe comprender que su inclinación sexual es determinada por su decisión, no por sus sentimientos. Pero ¿sabe lo trágico de esto? Que no todos ellos se atreven a contarlo y buscar ayuda por temor. Y es por esa razón, anótelo, que algunos son sufridores silenciosos. Algunos son sufridores silenciosos. Estos son los hombres y mujeres que han tenido un encuentro homosexual y han disfrutado de la experiencia. Y por dentro saben que no es lo correcto. Por dentro esperan que algún día puedan alejarse de eso para siempre y una guerra en sus espíritus, una lucha interna y por consiguiente sufren en silencio. Pónganse en el lugar de ellos. Pónganse en el lugar de un joven de 18 años que siente una fuerte atracción erótica hacia otros hombres. No sabe por qué está ahí, no lo comprende y no quiere sentir eso. Entonces tiene una experiencia homosexual. Todos sus amigos hablan de chicas, pero él no está interesado. Trata de cambiar, así que comienza a salir con chicas, pero sus pensamientos siguen ahí. Así que comienza a culpar a Dios por su identidad sexual, porque después de todo, hay muchos allá afuera que le dirán, así te hizo Dios. De manera que tiene miedo, y se siente tan solo, se siente que está viviendo una mentira. Su interior grita por ayuda, pero ¿a dónde corre por auxilio? Un joven de 18 años, ¿a dónde corre por ayuda? ¿A sus padres? ¿Qué tan comprensivos serán? Después de todo, no los quiere defraudar. ¿Con su pastor? Quizás, pero probablemente no, porque todo lo que he escuchado desde el púlpito es condenar el comportamiento de esos pervertidos. ¿A sus amigos? ¿Cuántos jóvenes de 18 años van a estar compasivos con sus preguntas? De manera que se lo tragan y se lo guardan en su interior, hasta que finalmente alguien comprensivo y compasivo llega a su vida. Y por lo regular es un homosexual. Un homosexual que le dice todo está bien, es normal, yo te entiendo, yo también pasé por ahí. Sé exactamente cómo te sientes. Y como ellos necesitan el mismo amor y la misma comprensión que todo el mundo necesita y hasta más, ese sufridor silencioso es arrollado por ese estilo de vida. Y señores, es por eso que es imprescindible que podamos distinguir entre un declarado homosexual y aquellos que batallan con la homosexualidad. Muchos suponen que todos los homosexuales son activistas pro-gay, determinados a forzar sus valores en la sociedad a través de la intimidación y estrategias políticas. Eso simple y sencillamente no es verdad. Algunos son sufridores silenciosos y necesitamos crecer y aceptar a esos sufridores silenciosos tal y como Cristo nos ha aceptado a nosotros. Sin embargo, anótelo, algunos son defensores militantes. Los defensores militantes son aquellos que han aceptado la homosexualidad de corazón y no tienen ningún deseo de cambiar. Este grupo no se siente culpable. Afirman que los encuentros homosexuales son moralmente equivalentes o superiores a las relaciones heterosexuales. Buscan a todo coste legalizar los matrimonios homosexuales, el derecho a adoptar hijos y todo lo demás. Grupos como Nación Gay, ACT UP Américas, Asociación Norteamericana para el Amor entre los Hombres y Niños. Su lema, sexo después de los 8 años es demasiado tarde. Y señores, estos son grupos radicales, sin embargo es importante comprender que no todos los homosexuales pertenecen a este tipo de grupos. Estos son los grupos que hacen sus manifestaciones en contra del matrimonio tradicional, que adrede expresan su coraje en contra de los absolutos de Dios, y nosotros como cristianos tenemos la obligación de levantarnos en contra de estos grupos. Simple y sencillamente no podemos jugar el jueguito de Lot y dormirnos a la entrada de nuestra ciudad. Pero a la misma vez, tenemos la obligación como cristianos de alcanzar a estos grupos, amarlos y animarlos para que conecten con el Creador del universo. Hoy en día estos grupos están empujando con todos sus esfuerzos para que se prohíba y sea inconstitucional hablar en contra de ellos como yo lo estoy haciendo ahora mismo. Y si esa ley pasa, yo podría ser enviado a la cárcel por expresar mi oposición hacia ellos. Y a través de nuestros países latinoamericanos, este tipo de grupos se están empezando a levantar para que el gobierno o el Estado legalice sus actividades homosexuales. Y nosotros como iglesia, simple y sencillamente, no podemos quedarnos callados o hacernos de la vista gorda. Aún más, en los Estados Unidos, estos grupos son vistos como minorías. Ya es ilegal discriminarlos en base a su orientación sexual. Ellos lo pueden demandar a usted por el simple hecho de que usted no esté de acuerdo con su inclinación sexual. Ya sea usted un maestro, un empleador o un estudiante que esté buscando un compañero de cuarto.
Anne Lockwood descubrió eso a través de una desagradable experiencia. Ella y su compañera heterosexual de cuarto pusieron un anuncio en el periódico buscando una tercera compañera para compartir los gastos, y una lesbiana llamó interesada en el cuarto, pero le hizo saber a Anne cuál era su preferencia sexual. Anne y su amiga declinaron cortésmente el alquiler del cuarto a la lesbiana, pero eso no fue el fin de aquel negocio, sino el comienzo de una larga lucha. La lesbiana demandó a Anne y a su amiga, apoyándose en una ley de 1989 en Madison, estado de Wisconsin. Anne y su amiga tuvieron que ir a corte para responder a la directiva de Comisión de Igualdad de Oportunidades de la ciudad de Madison. Después de interrogarlas por más de 4 horas, tuvieron que pagarle una multa de $1,500 a la lesbiana. También se le ordenó que tomaran clases de sensibilidad, las cuales fueron enseñadas por lesbianas. Estas clases, dicen ellos, estaban diseñadas para corregir sus políticamente incorrectos puntos de vista sobre los homosexuales, y finalmente a las 2 se les ordenó reportarse periódicamente ante la ciudad para ser monitoreadas en su estilo de vida por los próximos 3 años. ¿Cómo la ve? Romanos 1, 18, 28. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y señores, este pasaje está describiendo específicamente a los defensores militantes. Versículo 22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Ese pasaje está refiriéndose a todo el movimiento de lesbianas. Versículo 27. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Y señores, Dios ha hablado claramente en Romanos capítulo 1. Dice que este estilo de vida provoca el castigo de Dios. Dice que esta maldad rechaza lo que Dios ha hecho obvio. Dice que esta maldad obstruye la verdad. Dice que esta maldad produce ceguera. Dice que esta maldad provoca una ignorancia arrogante. No solamente continuaron con su estilo de vida, sino que incitaron a otros a hacer lo mismo. Y esta maldad produce impureza sexual dentro del corazón. Esta maldad es un intercambio de la verdad por la mentira. Esta maldad resulta en la degradación del cuerpo. El cuerpo fue diseñado para ser el templo del Espíritu Santo y ahora llega a ser un templo de suciedad. Esta maldad, dicen estos versículos, produce el abandono del sexo natural por el sexo antinatural. Esta maldad incluye actividades homosexuales de los hombres y mujeres y esta maldad producirá una penalidad severa en ellos. Y señores, yo quiero que entiendan la naturaleza de estos grupos, de estos defensores militantes. Estos grupos están empeñados en su agenda homosexual. Michael Swift escribió lo siguiente en la Revolución Gay. Y cito: sodomizaremos a sus hijos, emblemas de su pobre masculinidad, de sus sueños huecos y de sus vulgares mentiras. Los seduciremos en sus escuelas, universidades, en sus gimnasios, en sus vestuarios, en sus campos de deportes, en sus seminarios, en sus grupos de jóvenes, en los baños de sus cines, en las barracas de su ejército, en sus paradas de camiones, en sus clubes exclusivos para hombres, en sus cámaras del Congreso. Donde quiera que los hombres estén juntos, sus hijos se convertirán en nuestros fieles títeres y cumplirán nuestras órdenes. Se reconvertirán en nuestra imagen y semejanza. Vendrán a implorarnos y adorarnos. Escribiremos poemas sobre el amor entre hombres, representaremos obras de teatro en donde un hombre acaricia abiertamente a otro hombre, haremos películas sobre el amor entre hombres eróticos que reemplazarán las baratas, superficiales, sentimentales, insípidas, juveniles y heterosexuales infatuaciones que dominan actualmente las pantallas. Alzaremos enormes ejércitos privados para derrotarlos. Conquistaremos el mundo porque los guerreros inspirados y unidos por el amor homosexual y el honor son invencibles. La familia, engendro de mentiras, traiciones, mediocridad, hipocresía y violencia, será abolida. La familia que solo desalienta la imaginación y restringe la libre voluntad será eliminada. Todas las iglesias que nos condenan serán clausuradas. Nuestros únicos dioses son los jóvenes guapos y atractivos.
Uno de los requisitos principales para obtener una posición de poder en la nueva sociedad del homoerotismo será la indulgencia con la pasión griega. Cualquier hombre contaminado de lujuria heterosexual será automáticamente excluido de una posición de influencia. Todos los varones que insistan en permanecer como estúpidos y heterosexuales serán llevados a los tribunales de justicia homosexuales y se convertirán en hombres invisibles. Y señores, es tiempo de despertar, pero hágalo con compasión, porque no todos los homosexuales son así. Y eso es lo que tenemos que comprender. Mito número 4. Las personas nacen gay. Mito número 4. Las personas nacen gay. La realidad es que no existe evidencia biológica, hormonal o genética que corrobore esa afirmación. Ninguna. De hecho, la Escuela de Medicina Johns Hopkins, el Colegio de Medicina Albert Einstein y Master & Johnson, todas ellas han dicho públicamente que la homosexualidad es el resultado de factores externos ambientales. Las preferencias sexuales se aprenden. Tienen su origen en el cerebro. Los animales son criaturas de instintos. El sexo es puramente un instinto expresado por sus reflejos y deseos. Los perros, por ejemplo, no pueden darse cuenta que otro perro es una perra con el simple hecho de verla. Los humanos somos diferentes. El deseo sexual opera en la corteza. Las capas delgadas del cerebro, es ahí donde todo lo que aprendemos toma lugar. Aprendemos cómo, cuándo, dónde y si daremos o no expresiones a nuestros deseos sexuales. Cuando de sexo se trata, no somos impulsados por instintos como los animales. Somos más que la suma total de nuestras hormonas. Las preferencias sexuales están implantadas dentro de nuestra mente y son alimentadas por nuestros pensamientos y acciones. En otras palabras, estas preferencias sexuales son programadas en nuestras mentes. Y nosotros somos responsables por y tenemos el poder de tomar decisiones. Sin embargo, cada decisión afecta posteriormente deseos e impulsos. Como puede ver, nuestras mentes pueden determinar lo que es una estimulación apropiada e inapropiada. Es por eso que un ginecólogo puede examinar los órganos femeninos todo el día sin ninguna reacción sexual, y después excitarse al ver a su esposa en un vestido de noche. Es por eso que una enseñanza sólida de lo correcto e incorrecto es imperativo para el desarrollo sexual de nuestros hijos. Es por eso que debemos hacer todo lo posible por enterrar todo ese material que la agenda homosexual quiere infiltrar en nuestras escuelas para que sean expuestos a nuestros hijos. Y señores, mientras nuestros hijos están creciendo, comienzan a formar su identidad sexual, y sus hormonas comienzan a andar a todo lo que da, y sus pensamientos empiezan a registrar todo eso, y comienzan a hacerse preguntas. El cerebro les está diciendo qué hago con toda esta información. Y nosotros como padres debemos decirles, y la respuesta no es un condón. La respuesta no es algo que creas que sea mejor. Digo, mira el caos que hay en nuestra sociedad porque no hemos tenido el valor de decir la verdad. Dios creó al hombre y a la mujer para que experimentaran la unidad. ¿Acaso eso no es obvio? Y Dios los creó en el vínculo matrimonial para que ambos estuvieran comprometidos hasta el final. Ese es el plan de Dios, y necesitamos gritarlo a los cuatro vientos, y cualquier otra alternativa, ya sea inmoralidad heterosexual o inmoralidad homosexual, destruye ese plan de Dios. Le roba a las personas la satisfacción de experimentar esa unidad. Entonces, si las personas no nacen gay, ¿cuáles son las causas de la homosexualidad? Y bueno, no sabemos exactamente las causas, pero para aquellos que tienen niños, hay 3 elementos comunes. El primero, anótelo: padres ausentes. Padres ausentes. Los hijos homosexuales describen a sus padres como distantes, hostiles e injustos. Describen a sus padres como hombres exigentes. De hecho, 4 de 5 homosexuales adultos reportan que sus padres estuvieron física o psicológicamente ausentes de su casa. Como puede ver, les faltó una imagen fuerte y sana de lo que es un hombre, y por consiguiente su identidad sexual llegó a ser confundida. Y en el proceso de esa confusión, alguien llegó a sus vidas y les dijo: yo te entiendo, déjame ayudarte. Característica número 2. Madre dominante y sobreprotectora. Padres ausentes o pasivos casi siempre son acompañados por una madre sobreprotectora y dominante. El niño se identifica con su mamá y asume su papel sexual. Y si la madre odia a los hombres, por ejemplo, si ha pasado por un horrible divorcio, y le comunica eso a su hijo, lo puede hacer vulnerable a las tentaciones homosexuales porque no quiere ser de los hombres que odia a su mamá. Y su madre, sin darse cuenta, arrolla a su hijo hacia ese estilo de vida. Otra característica es la explotación sexual. Casi todos los niños son estimulados por pensamientos o a ver a alguien del mismo sexo. Pero cuando es explotada, puede producir una orientación homosexual. Y durante la pubertad, un niño es particularmente impresionable. Sus hormonas están hirviendo. El cerebro les está preguntando qué hacer con esos deseos. La corteza está pidiendo información y experiencia. La curiosidad y la experiencia los hace presa fácil de ser reclutados. Roger Montgomery murió de SIDA el 6 de noviembre de 1989. Él era un prostituto homosexual y estima que se acostó con casi 1,500 hombres. Y a menudo le preguntaba a sus parejas cómo habían entrado a ese estilo de vida. Y la mayoría decían
que habían sido reclutados por un vecino, amigo, familiar, usualmente acompañado del uso de pornografía homosexual. De manera que mamá y papá, protege a tus hijos. Cada homosexual con el que yo he consultado me ha dicho, yo fui reclutado por, y nombran a la persona. Y eso es bien trágico. Señores, tiene que ser bien cuidadoso con sus hijos, saber con quién se quedan a dormir, saber a qué fiestas van. Si se quedan a dormir en casa de sus amiguitos, déjele saber que le pueden llamar a cualquier hora. Y señores, debe explicarle a sus hijos que va a haber gente que querrá hacerles daños, que van a querer tocarlos y que van a querer reclutarlos. Y sé que se escucha bien aterrador, pero cuando usted analiza las estadísticas y se da cuenta que 1 de 4 niñas son abusadas y 1 de 5 niños son abusados, es necesario hablar con ellos sobre esto. Y casi siempre es la persona que usted menos sospecha la que va a abusar de su hijo. Y por último, mito número 5, los homosexuales no pueden cambiar. La realidad de las cosas es que muchos homosexuales se han recuperado. Afirmar que un homosexual no puede cambiar es lo mismo que afirmar que un ladrón no puede cambiar y que será un ladrón para siempre. El Diario Americano de Psiquiatría, Mansell Pattison y Myrna Pattison escribieron lo siguiente. La información provee una evidencia sustancial del cambio entre la exclusiva homosexualidad a la exclusiva heterosexualidad. Cuando la homosexualidad se define como una condición inalterable y fija que debe ser aceptada, el potencial para el cambio es remoto. Sin embargo, en nuestro estudio, cuando la homosexualidad fue definida como una condición alterable, pareció ser que el cambio era posible. ¿Se dio cuenta? El mundo nos está diciendo no puedes cambiar, así naciste. Sin embargo, la ciencia y la Biblia nos dice que sí puedes cambiar. El doctor James Dobson escribió, esta condición puede ser tratada efectivamente cuando el individuo quiere que le ayuden y cuando un profesional conocedor está dedicado a la misma meta. Algunos de mis colegas reportan más de un 70% de curación cuando estas condiciones existen. Y señores, eso es impresionante. Esas son las mismas probabilidades de un alcohólico. Sí hay esperanza. La ciencia nos dice que sí hay esperanza y los consejeros nos dicen que sí hay esperanza. Entonces la pregunta es, ¿cómo salirse del estilo de vida homosexual? ¿Cómo salirse del estilo de vida homosexual? 1 Corintios 6:9. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Y eso eran algunos de ustedes. ¿Escuchó? Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 3 pasos. Primero, mi parte es que soy lavado. Sugiere un baño de purificación. Esto sucede cuando la persona admite su necesidad y dice, tengo un problema y voy a cambiar. Paso número 2. Esta es la parte de Dios. Usted es justificado. Eso quiere decir que Dios te ha perdonado y te ha aceptado. Eres de Él. Y cuando usted le dice a Dios, Señor, perdóname por haber llevado un estilo de vida homosexual, en ese momento, en ese instante, usted es lavado y justificado. Dios te ha perdonado, tan simple y tan sencillo como eso. Y paso número 3. Es el proceso del crecimiento, santificado. Usted aprende a vivir como una persona perdonada y restaurada por el poder de Dios. Y cierro con este testimonio de un hombre. Él dijo, por casi 38 de mis 45 años, he vivido un estilo de vida homosexual. 4 años y medio viví una flagrante vida gay. Fui introducido al comportamiento homosexual cuando tenía 6 años, seguido por la curiosidad infantil, después querer experimentar en la adolescencia. Cuando entré a la secundaria ya sabía que era diferente a los otros muchachos. Le pedí a Dios que removiera de mí esos sentimientos extraños. Tuve deseos homosexuales y encuentros homosexuales durante la preparatoria. La vida universitaria fue confusa y frustrante para mí. Pensé que el matrimonio curaría esa tendencia reprimida por una doctrina cristiana y la verdad bíblica, y me sentí mejor por un tiempo. El comportamiento homosexual reprimido surgió de nuevo en el closet de un estilo de vida homosexual. Comencé a vivir una doble vida, lleno de culpa, dolor, frustración, decepción y fracaso. Como esposo, padre, maestro y pastor, sabía que la batalla que había dentro de mí no era lo correcto. Lo inevitable sucedió. Todo salió a la luz. Parecía como si todo el mundo se había dado cuenta de que era gay. Me sentía aliviado. No tenía que seguir viviendo una mentira. Me sentía libre de elegir el estilo de vida que yo quería vivir. Ay, y si viví. De cabeza me fui a una vida de promiscuidad, o alcoholismo, drogas y sexo. Le di la espalda a Dios y viví 4 años como si no tuviera conciencia. La comunidad gay me aceptó tal y como era, y eso me hizo sentir bien. No tenía nada que perder. La iglesia metropolitana, una iglesia homosexual, me recibió con los brazos abiertos. Me eché en los brazos de Satanás y derroché todo mi dinero, perdiendo empleos más rápido de lo que podía gastar lo que tenía. Era obvio que estaba entablando un estilo de vida de malas decisiones, rebelión y desobediencia a Dios. Me encontraba en el abismo de la eternidad. Una noche sin fin,
Una oscuridad sin encontrar la luz. Después de la psicoterapia traté de suicidarme 3 veces, me encarcelaron y experimenté varias relaciones rotas. Me di cuenta que el estilo de vida gay no es nada agradable. Estaba encadenado, era un esclavo del sexo, no estaba contento por en dónde pedía auxilio. A través del discernimiento de algunos familiares llegamos a Éxodos Internacional, una agencia que ministra homosexuales. Con mi deseo y determinación y la gracia de Dios, rompí las cadenas del homosexualismo. En Jesús encontré el poder de resistir los ataques de Satanás en mi vida. Mi vida aún no está libre de tentaciones, pero Cristo me da las fuerzas para vencer. El movimiento pro-gay dice que todo esto es falsedad, que no puede suceder. Yo digo que es un milagro, he sido liberado de una mentira, soy una creación de Dios, soy un heterosexual. Dios me ha llamado a redescubrir esa identidad a través de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Y señores, sí hay esperanza. Y Padre, en este mundo lleno de caos, nos encontramos sentimientos agridulces. Y te pido que nos des la valentía de decir basta ya a esos grupos radicales que quieren redefinir la familia y el matrimonio. Que no nos quedemos callados ni pasivos, sino que nos levantemos como iglesia y defendamos la santidad de tu palabra y lo que tú has dicho al respecto. Y por otro lado, por los miles y miles de víctimas que han sido arrolladas, Padre, yo te pido que nos ayudes a demostrarles tu amor sin aprobar su estilo de vida, a ofrecerles esperanza, a escucharlos. De manera que, ¿qué le dices a tu amigo homosexual? Le puedes decir que hay esperanza. Habla con ellos acerca de los mitos. Muchos de ellos ni siquiera saben lo que hemos hablado hoy. Envíales este mensaje. Ámalos y diles que sí hay esperanza. Y Padre, para aquellos que nos están escuchando el día de hoy, y quizás han sentido dolor porque han recordado experiencias dolorosas de su pasado, yo te pido que los abraces con su amor. Ayuda a los padres que me están escuchando el día de hoy, aquellos que tienen hijos que se ven envueltos en este estilo de vida. Dales fortaleza para continuar. Y por favor, Señor, de todo corazón te pido que los rescates. Y lo más importante que yo quiero que sepas el día de hoy, lo más importante, es que Dios te ama. Él desea lo mejor para tu vida. Quiere perdonarte de todo lo que has hecho que ha estado mal y darte vida eterna. De manera que si nunca has conectado con Dios, hoy es el día ideal para que lo hagas. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices quedito? Dile, Señor, gracias por amarme tanto. Perdóname por todas las veces que me equivoqué en la vida. Te invito a mi corazón. Ayúdame a ser la persona que tú me enseñaste que fuese. En Cristo Jesús. Amén. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.